¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Romina? Sí, profe, estoy. Bueno, la única mujer, así que... Bueno, seguimos, chicos. Bueno, entonces, ¿qué vimos hasta hace un momento? Los grupos de procesos. Y son planificación, ejecución, control. Procesos de cierre, de iniciación, perdón, y de cierre. Muy bien, entonces vamos a ver qué es cada uno. ¿Qué son los procesos de iniciación? Son todos los procesos que formalmente soportan el lanzamiento. O sea, hay una idea, una necesidad, se decide hacer un proyecto. Entonces, se cumple con los procesos de iniciación. Se ejecutan fuera del proyecto. O sea, todavía cuando se hacen los procesos de iniciación, no se tomó la decisión de hacer el proyecto, sino que este es el inicio del proyecto. Este es el inicio de los procesos de iniciación, digamos. ¿Qué es lo que hacemos durante este proceso? Documentar las necesidades de negocio y los requerimientos. También la viabilidad del proyecto. Describir claramente los objetivos. Los procesos de selección del proyecto. O sea, ¿por qué decidimos hacer este proceso? Este proyecto, perdón. Y en los procesos de iniciación, si no había todavía un director de proyecto, seguro en esta etapa de iniciación hay que designar el director de proyecto. Se documentan las restricciones y supuestos iniciales, y si es un proyecto muy grande, se puede dividir en fases, en el proceso de iniciación. Entonces, es muy importante que los stakeholders participen ampliamente, en especial clientes y usuarios de todos los stakeholders, ¿no? Porque eso va a ayudar en el desarrollo posterior. Que participen los clientes y los usuarios va a ayudar a que después, cuando vayamos al detalle de los requerimientos, cuando hablemos de tiempos, de costos, va a ser muy importante que estos hayan participado y no que estén ajenos a lo que se decida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va desarrollando los procesos de iniciación? Son procesos que facilitan la autorización formal para comenzar un nuevo proyecto. O sea, una vez que hacemos el objetivo de ese grupo de procesos es poder hacer una definición de qué se va a tratar el proyecto. O si es muy grande, como es una fase del proyecto. Antes de comenzar con las actividades de ese grupo de procesos, hay que documentar las necesidades o requisitos de negocio de la organización. O sea, hay que hacer un trabajo previo, que lo hace el director, no todos los stakeholders, sino el director y el equipo de dirección. Hay que establecer descripciones claras de cuáles son los objetivos, incluido cuáles son las razones por las cuales es necesario hacer un proyecto específico para satisfacer esos requisitos, porque a lo mejor esos requisitos no justifican el desarrollo de un nuevo proyecto. Se puede cubrir las necesidades trabajando con los proyectos ya implementados, o no es el mejor momento para hacer el desarrollo de ese proyecto, porque en general hay muchas necesidades que corresponderían a diferentes proyectos. Entonces eso tiene que tener una prioridad. Entonces, lo que se documente, porque todo esto se va a quedar documentado, también va a contener. Punto número 1, la descripción básica del alcance del proyecto. ¿Cuáles van a ser los entregables?
cual va a ser una estimación de la duración del proyecto. Y además, cuáles van a ser los recursos que vamos a necesitar para que la organización sepa que va a tener que hacer una inversión. Cuando hablamos de recursos, siempre se habla de todos los recursos, no solo de los recursos humanos. Lugar, si es necesario un lugar para el desarrollo, si es necesario, en el caso de informática, recursos se van a necesitar, si los tiene la organización o no los tiene, y hay que salir a subcontratar, a contratar de forma externa, todos los elementos que tienen que ver con los recursos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se llaman los documentos que surgen del proceso de iniciación? Hay un acta de iniciación de proyecto y un enunciado del alcance del proyecto preliminar. Además, durante el proceso de iniciación, se va refinando cuál es el alcance inicial y qué recursos la organización está dispuesta a invertir. Porque eso va a dar lugar, si no tenemos recursos suficientes y si los alcances son muy amplios, todo eso se ajusta en el proceso de iniciación. Y si no hubiera sido designado todavía, se elige el director de proyecto. También se documentan restricciones y asunciones iniciales. Esto es muy importante. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que lo que se hace y lo que no se puede hacer. La información se refleja en el acta de constitución del proyecto. Y una vez que esté aprobada el acta de constitución del proyecto, el proyecto queda oficialmente autorizado. O sea, ese acta de constitución del proyecto la elaboran un grupo en general de todos los que participan, porque estamos hablando de la participación de los stakeholders en el proceso de iniciación. Entonces, hay un conjunto de esas personas que participan en el proceso de iniciación, que va a ser el acta. El acta de constitución se circula por todos los participantes y por la dirección de la organización, y una vez que se aprueba, ahí queda oficialmente autorizado. Antes no. O sea, puede ser que después de desarrollar el acta de constitución del proyecto se decida que no hay recursos suficientes, que es un proyecto demasiado costoso y se desecha. Entonces, si bien el equipo de dirección puede ayudar a redactar el acta de constitución, la aprobación y financiación se realizan fuera de los límites del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que la aprobación del acta de constitución y la financiación que va a requerir esa aprobación va a estar fuera de los límites del proyecto. O sea, el proyecto todavía no se inició. Recién después que esto se apruebe, se va a iniciar. Bueno, el tema de por qué hablamos de fases. Porque los proyectos muy complejos es conveniente dividirlos en fases en el grupo de iniciación. En general, que los clientes participen y otros stakeholders durante el proceso de iniciación mejora la aceptación de los productos entregables y la satisfacción del cliente y de otros interesados. O sea, los stakeholders, clientes y usuarios que participan en el proceso de iniciación, si es que participan, los ayuda a la comprensión y después mejora la posibilidad de que acepten los entregables porque están más interiorizados de cuáles van a ser y cómo va a ser el proyecto. Y además, el cliente va a estar más satisfecho porque tiene en la cabeza exactamente qué es lo que le van a entregar. Y la aceptación del cliente y otros usuarios es clave para que el proyecto tenga éxito. ¿Se acuerdan que yo les decía, puedo decir la primera o segunda clase, que eso es crítico? Si el usuario, cliente, no acepta el proyecto fracasa. Aunque todos los demás de acuerdo, les guste y sea bárbaro. Pero el que lo va a usar es el que lo tiene que aceptar.
Bien, el grupo de procesos de iniciación inicia el proyecto o inicia la fase del proyecto y la salida define la finalidad del proyecto. La salida, ¿qué quiere decir? Cuando hay un proceso, ese proceso tiene elementos que son necesarios para iniciarlo y elementos que son los entregables de ese grupo de procesos. Por eso hablamos de la salida. ¿Qué vamos a decir en la salida del proyecto? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles son los objetivos? Y autoriza al director del proyecto a iniciarlo. Entonces tenemos ciertos elementos que son cuáles son los requerimientos, cuál es el presupuesto posible, todo eso lo vamos a analizar en el inicio del proceso de iniciación. Pero ese proceso de iniciación tiene que tener una salida, y es la aprobación de que el proyecto se va a hacer, de los costos y del director del proyecto. Ahí recién se inicia el proyecto. ¿Qué son los procesos de planeamiento? ¿Cuál es el objetivo, el output, la salida, el producto que se obtiene después que se hace el plan de gestión del proyecto? Perdón, después que se hace el proceso de planeamiento. Cuando se termina, hay que tener un plan de proyecto. Así como, acuérdense, en los procesos de iniciación, la salida es el acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto preliminar. Acá, en el caso de los procesos de planeamiento, la salida, o sea, lo que se obtiene a partir del proceso de planeamiento es el plan de gestión del proyecto. Es inevitable que haya iteraciones en el desarrollo y en la ejecución. En el desarrollo del plan de gestión y en la ejecución del proyecto. Y es imprescindible en el proceso de planeamiento involucrar a todos los interesados que corresponda, en tanto tengan un impacto en el proyecto y su ejecución. La organización debe contar con procesos que permitan establecer la conclusión del proceso de planeamiento. O sea, acá se terminó. Este es el plan de gestión y se aprueba. Entonces, ¿en qué consiste el grupo de procesos de planificación? En recoger información. Recoger información de varias fuentes de diverso grado de completitud y confianza. Entonces tenemos que saber cuáles son los requerimientos, cómo los vamos a implementar, el detalle de los alcances, todo eso es parte del proceso de planificación. Los procesos de planificación identifican y definen el alcance del proyecto, el costo del proyecto y las actividades. O sea, va a quedar claro cuáles van a ser las distintas que nos van a llevar a finalizar el proyecto. Si sabemos los alcances y el costo, podemos planificar las actividades. Vamos a saber cuántas personas tienen que participar, qué otros recursos es necesario contratar, y a partir de todo eso vamos a poder estimar el costo y los tiempos. Entonces, ¿qué pasa durante el ciclo de vida del proyecto? Si hay cambios significativos, entonces va a haber que volver a hacer alguno o más de los procesos de planificación y posiblemente alguno de los procesos de ejecución durante el ciclo de vida. O sea, cuando se hace el desarrollo, acá está hablando de una iteración. ¿En qué momento se puede iterar el proceso de planeamiento? Si durante el ciclo de vida del proyecto, el ciclo completo, todos los procesos, aparecen cambios significativos, seguro va a haber que volver a planificar, porque los tiempos, el costo, los objetivos, los alcances van a cambiar. Entonces hay que volver a algunas actividades del proceso de planeamiento. Y en muchos casos también el proceso de inicio. Entonces, ¿cómo se itera y cómo se actualiza el proceso de planeamiento por estas cuestiones que son en general cambios? La frecuencia de iteración de los procesos de planificación varía de acuerdo a las características del proyecto. Eso no es algo que se pueda decir de antemano. ¿Qué pasa con las actualizaciones? Las actualizaciones que surgen como consecuencia de cambios que aprueban durante la ejecución del proyecto pueden causar un impacto significativo en los planes
en partes del plan de gestión. ¿Se acuerdan que yo ya les dije en las otras clases que el tema de los cambios en los proyectos, cambios que surgen durante el desarrollo del proyecto, son cuestiones que hay que verlas con mucha delicadeza y prudencia, porque eso impacta sobre el planeamiento y sobre la iniciación. Entonces, si hay cambios importantes que se aprueban, los tiempos van a cambiar, los costos van a cambiar y el plan de gestión va a cambiar. Por eso es tan importante que las actualizaciones se tomen con consenso de todos los que están involucrados en el proyecto. Entonces, actualizarlo da mayor precisión respecto al cronograma, los costos y los requisitos de recursos, lo que les acabo de decir, ¿no? Para poder satisfacer en su totalidad el alcance del proyecto. Las actualizaciones se pueden limitar a actividades y puntos relacionados con la ejecución de una fase específica. O sea, ustedes vieron cuáles son las fases, se definieron las fases al comenzar el proyecto y todo esto tiene que ver con la fase específica que estemos desarrollando. O bien con el proyecto en su totalidad si decidimos hacer un solo proyecto y no partirlo en fases. Entonces, elaborar en forma progresiva el plan de gestión del proyecto se denomina muchas veces planificación gradual. ¿Y qué indica? Que la planificación es un proceso repetitivo y continuo. Todos los interesados en el proyecto se deben involucrar en el grupo de procesos de planeamiento. Entonces, también el proceso de planeamiento tiene que tener un final. ¿Cómo se fija el final? Y se dice, bueno, hasta acá llegamos con la planificación, ahora empecemos a la ejecución. Bueno, la organización, junto con el resto de los stakeholders, tiene que decir, bueno, finaliza la planificación en tal momento. Se concluye. ¿Cuáles son las salidas de los grupos del proceso de ejecución? ¿Cuáles van a ser? Después de la planificación vienen los procesos de ejecución. Entonces, cuando se terminan los procesos de ejecución, ¿cuáles son las salidas? Los entregables tienen que estar listos. ¿Qué solicitudes de cambio se implementaron? ¿Qué acciones correctivas se implementaron durante la ejecución? ¿Qué acciones preventivas se implementaron? ¿Qué defectos se repararon? Y una información sobre cómo rindió el trabajo. O sea, cuál fue la performance del equipo de trabajo y la performance de los recursos que se usaron para hacer el trabajo. Ese es el requerimiento, el rendimiento. Y finalmente los procesos de seguimiento y control. Eso, ¿por qué se hace el seguimiento y control? Porque hay que monitorear la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Para identificar desvíos y adoptar acciones correctivas. Hay que controlar los cambios y anticiparse a los problemas recomendando acciones. O sea que el tema de los cambios en un proyecto durante su ejecución corresponden a hacer un control de cambios. No cualquier cambio se aprueba. Y si se aprueba, es con la claridad de cuáles son las consecuencias de realizar esos cambios. Las consecuencias en cambio de recursos, tiempos y costos. Los procesos de seguimiento y control proveen al equipo de proyecto de una idea del estado del proyecto y permite decir, bueno, en tales áreas requerimos mayor atención porque no se están cumpliendo los objetivos. Y los procesos de desvío de gran magnitud pueden requerir la revisión de los procesos de dirección. Estamos revisando y estamos dirigiendo el proceso con determinados criterios y resulta que hay desvíos de gran magnitud. ¿Esto qué quiere decir? Que algún problema debe haber habido cuando hicimos el plan de gestión. Bueno, ¿cómo se compone el grupo de procesos de seguimiento y control? Son los procesos realizados para observar la ejecución del proyecto
de forma que se puedan identificar los posibles problemas en forma oportuna y adoptar acciones cuando sea necesario. El equipo de proyecto debe determinar cuáles de los procesos son necesarios para el proyecto específico del equipo. O sea que de todos los procesos de seguimiento y control que estamos hablando, no en todos los casos es necesario aplicarlos todos, sino que va a depender del tipo de proceso, del tipo de proyecto, perdón, y de las características del equipo. Pero lo importante es que el grupo de procesos va midiendo el rendimiento del proyecto y va haciendo una medida regular. También incluye controlar los cambios y recomendar acciones preventivas como anticipación de posibles problemas. Pues eso está dicho, está repetido, está dicho. ¿Cuáles son las actividades? Por ejemplo, el seguimiento de las actividades en curso del proyecto comparándolos con el plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto, ¿qué dice? Dice cuáles son las actividades, cuál sigue a la otra, cuál tiene que estar terminada, si es necesario para la nueva, y todo eso debe estar, que se dijo en el plan de gestión y que se utilizó para hacer el cronograma, debe estar siguiéndose como se previó. ¿Y cuál es el objetivo? Influir sobre los factores que podrían eludir el control de cambio. O sea, por ejemplo, eludir que venga un usuario y le diga a un desarrollador, mira, esto que yo te pedí, que me calcules el 25% para saber una bonificación, no me calcules el 25%, calculame el precio que estaba más el 10% sumado a bla, bla, bla. Si el desarrollador lo hace sin control de cambio, eso se queda deshabilitado, porque obviamente el que lo haga va a demorar más en cumplir el objetivo y en concluir la actividad en la que estaba involucrado. Entonces, todo este seguimiento en forma continuada de las características, de cómo va evolucionando el proyecto, nos dice cuál es la salud del proyecto. Si tiene buena salud, o si no la tiene, y si hay algún área en particular en la cual haya que focalizar una atención. Y finalmente el grupo de procesos de cierre. Son los procesos requeridos para finalizar formalmente el proceso. Estamos todos de acuerdo en que el proyecto se terminó. Hay etapas intermedias que hay que definir en el proceso de cierre. Incluye el proceso de entrega del producto a terceros y cómo se hace para cerrar un proyecto inconcluso. ¿Qué pasa si el proyecto queda inconcluso y es parte de esos que fracasan? ¿Se acuerdan? Bueno, hay que ponerse de acuerdo en que se cierra ese proceso inconcluso, no se lo sigue más y se lo deja así como está. Entonces, los procesos de cierre verifican que se ejecutan todos los procesos definidos y establecen formalmente el conjunto de procesos que se pueden utilizar en el cierre del proyecto. Entonces, tiene que quedar claro desde el inicio del proyecto cómo va a ser el cierre. Y nos ponemos todos de acuerdo y aplicamos esos principios para el cierre. Bien, entonces, el PMI. ¿Se acuerdan que era? Project Management Institute, que es el que desarrolla la guía del PMI. Habla de 5 grupos de procesos. Comienzo. Planeamiento. Ejecución, control y cierre. O sea, separa ejecución y control. Y son todos los procesos de los que estuvimos hablando. Y es importante tener en cuenta que si el dividir en fases, cada fase tiene que tener esos 5 grupos de procesos. ¿Cómo se describe cada grupo de procesos? Como lo hemos descrito antes. Primero los inputs, o sea, cuáles son los elementos que necesitamos para poder cumplir con ese proceso. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas que se van a utilizar para analizar esos inputs? ¿Y cuáles son los outputs? De esa manera
se maneja cada uno de los 5 grupos de procesos del cerebro. Ya entramos en el PMI, no en la teoría más general. Entonces, nuevamente, ¿qué son los procesos de iniciación de los 5 grupos de procesos del PMI? Esto tiene sus definiciones particulares, que son las que vamos a seguir durante todo el transcurso de este curso. Los procesos de iniciación, ¿qué son? Es el reconocimiento que un proyecto debe comenzar y se compromete a hacerlo. El equipo de proyecto se compromete a que lo va a hacer. Perdón, los stakeholders en conjunto deciden hacerlo. Después, los procesos de planificación. Idear y mantener un esquema trabajable para lograr las necesidades del negocio que el proyecto debe lograr. ¿Esto qué significa? Si un proyecto no cumple y no cubre las necesidades de negocio, el proyecto fracasa. Y eso se especifica en el proceso de planificación, que es donde se definen los objetivos. ¿Se acuerdan? Se precisan los alcances. Habla de tiempos y costos. Bien. Después, los procesos de ejecución. ¿Qué es lo que van a hacer? Coordinan gente y otros recursos para llevar adelante el plan. Es el desarrollo, con los desarrolladores actuales. Procesos de control. Aseguran que los objetivos del proyecto se cumplan por medio de procesos de monitoreo y medición en las métricas, tomando las acciones correctivas cuando fuera necesario. Por supuesto, previamente lo tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a hacer el monitoreo y cómo vamos a medir la performance, qué métricas vamos a utilizar. Bien, y los de cierre, que son los procesos de cierre, formalizar la aceptación del proyecto o fase de proyecto y llevarlo a un final ordenado. Muy bien. Miren bien esta gráfica, mírenla un rato, porque esto es la base de todo el curso. Se las voy contando. ¿Cómo empieza todo? Este es el framework del PMI. O sea, la base a partir de la cual está organizada el PMI. ¿Cómo empieza todo el proceso? Empieza con necesidades y expectativas de los stakeholders. ¿Cómo se hace el desarrollo? Acuérdense que lo que dice la guía del PMI es cuáles son las buenas prácticas reconocidas en forma estándar y recomendadas para dirigir un proyecto. Las áreas de conocimiento, que son 9, son las áreas que se analizan. No podemos analizar todo el proyecto, todo junto, sino que lo analizamos por áreas, igual que lo dijimos en el suelo, ¿se acuerdan? Hay áreas de conocimiento. Bueno, el framework del PMI dice cuáles son las áreas de conocimiento que tenemos que analizar. Y son estas 9. 4 que se llaman funciones core, son las funciones clave, que son la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de costos y la gestión de calidad. Esas 4 son las funciones core. Hay otras 4 que se llaman funciones facilitadoras, que son recursos humanos, human resources, comunicación, siempre management, gestión del riesgo y gestión de compras, gestión de proveedores. Estas se llaman facilitadoras. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre estas 4 y estas otras 4.
¿Y qué es lo que une todas? Porque en definitiva el proyecto es uno solo, ¿no es cierto? A medida que se cumplen los alcances, se van cumpliendo, se tienen que cumplir en el tiempo, eso de ahí sacamos los costos del proyecto, hay que controlar la calidad para no entregar cualquier cosa. Y lo mismo con estas, gestionar y manejar los recursos humanos, hacer que haya buena comunicación entre todos los stakeholders, manejar los riesgos del proyecto, prever los riesgos y ver cómo los vamos a gestionar, y todo lo que se refiera a la gestión de proveedores, que son las compras, ¿no? Todo eso está unido ¿dónde? Acá, en la gestión de integración del proyecto. Todo esto se une en la gestión de integración. Esto es lo que lo unifica, ¿no? Porque no son áreas de conocimiento que no inciden una en la otra, todas inciden. Bien, estas son las áreas de conocimiento. Partimos de las necesidades y expectativas de los stakeholders. Después analizamos las 9 áreas de conocimiento. Vamos a ver que cuando definamos la gestión del alcance, vamos a decir, bueno, ¿cuáles son las entradas? Eso que decíamos antes. Input, herramientas y técnicas y output. En la gestión del alcance, ¿la entrada cuál es? Y van a ser las expectativas. ¿Qué es lo que dice la gestión de iniciación y de planificación sobre los alcances? Los procesamos y ¿cuáles son las salidas? Las salidas son las definiciones precisas del alcance. Y así con todas. Después lo vamos a ir viendo porque vamos a estudiar cada una de estas por separado. Y la que las une a todas las áreas de conocimiento. Es decir, dentro de cada una de estas áreas de conocimiento van a aparecer las buenas prácticas que debe seguir la dirección del proyecto para hacer una buena gestión del proyecto. ¿Está? Que son para cada una de ellas nos van a decir, el PMBOK dice cuáles son esas buenas prácticas. Muy bien. El Project Integration Management, por lo tanto, unifica las otras 8. Después se utilizan herramientas y técnicas para obtener las salidas, y acá tenemos el éxito del proyecto. ¿Está? Medimos, pesamos, evaluamos con diferentes herramientas y técnicas. Cada una va a ser diferente de esas herramientas y técnicas de acuerdo a qué área de conocimiento nos estemos refiriendo. Bueno, preguntas. La próxima clase les voy a pedir que se estudien bien esta, la clase 3, porque es la clave para poder entender lo que sigue. Entonces, en ese gráfico de ahí, sí, dice la nueva área de conocimiento y lo más alto, les pido que se identifiquen, porque como no los veo no les conozco la voz. César, sí. Dale, dice stakeholders y las expectativas, y después está la nueva área de conocimiento, que después se integra todo eso. De ahí sale el acta. ¿Eso se pone todo en el acta? No, todavía no sabemos qué sale de cada uno, porque no mezcles. Esto son las buenas prácticas, no son los procesos. Ah, ok. Vimos antes. Esto es como si fuera otro, por el momento, otro, después vamos a juntar todo. Ah, ok. Con los grupos de procesos. Estas son áreas de conocimiento, donde vamos a definir las buenas prácticas. Además, al proyecto se aplican esos 4 procesos o 5. Ok. Pero cuando tengas la... Sí.
¿Qué más? No, era eso, era pensar que de ahí, Como alguien más preguntaba, pero era el eco. sí, sí, no, Esperen, que porque de ahí salía el acta, pero no, todavía no, ahí estamos en el área de no, conocimiento. el acta pertenece a los grupos de procesos. Estas son áreas de conocimiento. Cuando entremos a verlas, lo van a comprender mejor. Y las herramientas y técnicas son las que vamos a utilizar para gestionar el alcance, el tiempo, el costo, la calidad. Sí. Y profe, o sea, es difícil no tener una modificación en el proyecto, porque te dice que hay que tomarlo con pinzas, hay que evaluarlo bien, y la realidad es que a veces se tienen que hacer cambios. Entonces, a lo que voy es, si yo planifico algo a 3 meses y una modificación que tengo que hacer me lleva un poco más de tiempo, ¿eso se toma como que el proyecto, una vez que lo termino, fracasó o queda como que... ¿Cómo queda? No, Porque me quedé con el tema de la clase anterior que fracasaban los proyectos. cualquier cambio que se solicite en el proyecto, cualquier cambio, pasa por un proceso que se llama control de cambios. Entonces, se solicita el cambio, lo discuten los stakeholders. Primero lo evalúa el director de proyecto y dice, para hacer este cambio, yo voy a necesitar tanto tiempo más, voy a tener que retrasar tal actividad para poner esto, voy a necesitar una persona con un perfil distinto de las que tengo trabajando porque esto requiere de una especialización. Entonces, una vez que el director de proyecto recomienda hacerlo o no hacerlo, cuando se puede recomendar, porque en general los cambios son agregados. A veces también tienen que ver con cambios de regulaciones, que ahí no tenemos más remedio que hacerlo. Sí. Pero ese cambio es una solicitud de cambio. El director de proyecto la evalúa. Y después va a los stakeholders y les dice, si hacemos este cambio, los tiempos se incrementan en tanto, necesito un recurso humano más, de tal perfil que lo tengo que subcontratar porque no hay en la compañía nadie que lo haga, y los costos se incrementan. Si hay acuerdo de todos que van a tener que pagar más, que el proyecto en lugar de 3 va a demorar 5 meses, si hay acuerdo, se documenta y se firma, es como si se volviera al proceso de planificación y también a veces de iniciación. Claro, sí. Bueno, una vez que eso se acuerda, se hace el cambio. Okay. Pero eso tiene que aprobar todos los stakeholders. No se hace porque se solicita. Sí. No. Hay un proceso que es el proceso de control de cambio, que como vos bien lo decís, es un proceso muy importante. Por favor. Porque eso cambia los costos, cambia los tiempos y el proyecto puede llevar a la gente a chillar, porque no, vos me lo prometiste en 6 meses o en 4 meses y ahora resulta que estamos por el 6º y no lo terminaste. No. Todos vuelven a decir que se hace el cambio. Y entonces ahí viene el proceso iterativo, se vuelve a planificar. A veces si el cambio es muy sustancial hay que volver a la parte de inicio. Porque cambian tanto los de fondo que hay que volver a evaluar si vale la pena, si el inicio se vuelve a hacer. Y muchos de esos cambios que parecían tan importantes se desechan. El mismo usuario dice, no, entonces no me lo pongas. Hacelo como... Sí. A veces hay remedios, que hay cosas que cambian en el tiempo. Si hay un cambio en el tiempo de algún requerimiento, bueno, hay que hacerlo. Pero en general los cambios vienen por cosas que se olvidaron de decir, ¿viste? O cosas que no estaban dentro de los alcances iniciales y de golpe alguno se da cuenta que le vendría bien tenerlo.
¿Entendés? Sí, sí, igual me imagino que si es un cambio así chiquito, no es algo que por ahí se le pasó de alto, sino, me imagino, ¿no? Que Bueno, no, pero igual va a control de cambios, ¿eh? sí, sí, Aunque sea muy pequeñito, no se puede, está prohibido. ok, Está prohibido. Tiene que ir a control de cambios, porque a veces es chiquitito, pero en realidad tenés que mirar más cosas que ese pequeño cambio. Nunca es pequeño. Son las cosas que más atentan contra el éxito de un proyecto, los cambios. Cuando se está desarrollando, primero los requerimientos, después los cambios que se aceptan porque sí. Y es así que en muchos casos, como te digo, el mismo stakeholder, el mismo usuario, cliente, dice, no, déjalo. Segunda, primera, cuando hagamos la nueva versión, ahí lo incluimos. Pero resolveme lo que habíamos dicho, porque en general lo que se dice es el grueso. claro, sí, sí. Bien. Vamos, seguimos. Fíjense que hay 4 procesos core, que como su nombre lo indica son las claves, y 4 procesos facilitadores. Estos, ahora vamos a ver en detalle qué significa, pero fíjense que los 3 primeros hay que hacerlos en secuencia, porque no se puede calcular los tiempos si no sabemos los alcances, y no se pueden calcular los costos si no sabemos los alcances y los tiempos, ¿no? Entonces hay que hacerlos en forma sucesiva. Y bueno, la calidad es una necesidad también, es una función core, por eso, porque es el sistema. Queremos que sea un project success, éxito, tiene que ser, la calidad hay que gestionarla durante todo el proceso. En cambio, si ustedes miran estas funciones facilitadoras, por ejemplo, el tema comunicación no es necesario hacerlo antes del Human Resources. Los riesgos, puede haber proyectos que no tienen un alto riesgo y que esto no es una cosa muy significativa, por lo menos al preverlo, pero tampoco es necesario gestionar, para gestionar los riesgos, conocer el estado de los recursos humanos. O sea, se pueden hacer en distintos órdenes muchas veces y además en no todos los proyectos. Por ejemplo, el de gestión de compras, a veces no hay que comprar nada ni hay que subcontratar, entonces no es necesario hacerlo. Es decir, en realidad hay que hacerlo aunque se decida que no hay que comprar nada. Pero el que se indica con esto es que hay que pasar por todas estas áreas de conocimiento. Es una guía de análisis, para que no nos olvidemos de todas las áreas que intervienen en el éxito de un proyecto. Bien, entonces, ¿qué son procesos core? Son procesos que requieren el mismo orden en la mayoría de los proyectos. Entonces, algunos procesos de gestión tienen claras dependencias que requieren que se realicen en esencialmente el mismo orden en la mayoría de los proyectos. Por ejemplo, las actividades deben estar definidas antes de ser programadas y costeadas. Es lo que les decía antes. Estos procesos core, núcleo, pueden ser iterados varias veces durante cualquiera de las fases de un proyecto. O sea, muchas veces hay que ir y venir. O sea, no es que sea un proceso que empieza y termina, sino que es iterativo. ¿Y qué son los facilitadores? Depende de la naturaleza del proyecto. Las interacciones entre los otros procesos de gestión son más dependientes de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, en algunos proyectos puede haber riesgo pequeño o no identificable inicialmente. Aunque estos procesos facilitadores se realizan intermitentemente y cuando son necesarios durante el proceso de planificación, no son opcionales. O sea, hay que hacerlos, aunque sea para determinar que no es un proceso que vamos a hacer en este proyecto. ¿Está? Aunque digamos no hay riesgos, que después en general uno se equivoca, pero bueno, aunque digan no hay riesgo,
un proyecto muy corto, conozco el software, tengo programadores que conocen, tengo desarrolladores, están claros los requerimientos, no hay riesgo. Entonces escribo, no hay riesgo. O sea, el proceso de análisis del área de conocimiento lo tengo que hacer igual. Bueno, ¿está clara la diferencia? Creo que sí, ¿no? Es fácil. Bien, todo. ¿Qué? ¿Quién habló? No, dije que sí. Pues. Los demás, ¿qué pasa, chicos? Miren que todos lo tienen que entender, ¿eh? No solamente César. Porque la clase que viene les voy a preguntar a ustedes. Sí, está claro. Bueno, bárbaro. ¿Qué es esto? Acá está lo que decías vos, César, lo que vos me preguntabas. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Es mirar. ¿Ven? Acá están los 4 grupos los 5 grupos de procesos, ¿no? Iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre, ¿está? Los que vimos al principio. ¿Y acá qué hay? Ven, acá dice, los grupos de procesos del Project Management, son estos 5. Son los 5 del PMI. Acuérdense que el PMI dice, son todos iguales en el ciclo de Sugar Deming, los que vimos desde el principio, pero a veces se separan, otras veces no, ¿eh? Aunque el ciclo de Sugar Deming empieza en la planificación, acuérdense que empieza planificación, ejecución, monitoreo y control, no incluye ni iniciación ni cierre. Entonces, vamos a ver las áreas de conocimiento. Y van a venir las 9. Están analizados primero. ¿En qué estas son las áreas? Esta es el área de conocimiento de gestión de integración. Después, la gestión de integración era la flecha gorda del medio. Y después, los procesos core, ¿cuáles son? La gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de costos y la gestión de calidad. ¿Lo ven? Cada una de esas áreas de conocimiento contiene adentro los 5 procesos. Algunas más y otras menos. Eso es ¿ves, César? Que es lo que vos me preguntabas. Sí. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Significa que en la gestión de integración del proyecto hay actividades de las 5 áreas de los 5 grupos de procesos del proyecto. Y acá están las actividades. ¿Qué es el Project Integration? Primero vamos a otra. Vamos a ver la del alcance, que es fácil de ver. Fíjense que no está incluida en la iniciación, la gestión del alcance, no está incluida en la ejecución ni en el cierre. ¿Dónde está? Tiene procesos de planificación y de monitoreo y control. Y fíjense que todas las core, 1, 2, 3, 4, menos la de calidad, estos 3 solo tienen planificación y monitoreo, pero no tienen ni iniciación, ni ejecución, ni... ¿Y qué pasa con la gestión de calidad? No tiene iniciación, tiene planificación, tiene ejecución y también tiene monitoreo y control. Lógico, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco y después vienen las facilitadoras, vemos cómo son las facilitadoras. Entonces, fíjense que en la gestión de integración del proyecto, ¿qué actividades tiene en el proceso de iniciación? En el grupo, en el proceso de iniciación. Desarrollo
del charter del proyecto. Desarrollo de la declaración preliminar del alcance del proyecto. 2 actividades. Eso es la gestión, el área de conocimiento de gestión de Project Management parte de esta manera. ¿Qué actividad hace durante la planificación? Desarrolla el plan de gestión de proyecto. Ustedes van a ver después, cuando miremos cómo se analiza la gestión de integración, que acá en la planificación, por ejemplo, va a aparecer como salida el plan de proyecto, de gestión de proyecto. ¿Qué pasa con la ejecución? ¿Cuál es la actividad? Gestionar la ejecución del proyecto. Todas funciones del Project Manager, se dan cuenta, ¿no? Y monitoreo y control, ¿cuáles son las actividades que va a hacer el director del proyecto? Monitorear y controlar el trabajo del proyecto y hacer el control integrado de cambios. Acá está el control de cambios, chicos, ¿ven? Es una función del director del proyecto, de la gestión de la dirección del proyecto, en el monitoreo y control. Y finalmente, en el cierre, el director, la gestión de integración del proyecto es la que hace el cierre. ¿Se entiende? Miren, después ustedes, primero me dicen si lo entienden. Si lo entienden, mírenlo y dedíquenle tiempo. Porque todo esto que están viendo acá, después cuando lo vean en cada una, porque vamos a estudiar cada una de las áreas de conocimiento. Si ustedes no lo entienden bien y saben de qué están hablando, se van a mezclar todos. ¿Estamos? Entonces, primera distinción, es muy importante darse cuenta que las áreas de conocimiento no son los procesos de desarrollo, no son los procesos de ejecución para desarrollar un proyecto. Los grupos de procesos son estos, que están acá arriba. Y las áreas de conocimiento son otra cosa. Cada una de las áreas de conocimiento contiene procesos que están en esos 5 grupos de procesos. Y algunas no están, no contienen, por ejemplo, la gestión del tiempo no contiene la iniciación, procesos de iniciación, va directo a la planificación. Y los procesos, y es lógico, porque en la iniciación todavía no podemos hablar de gestión de tiempo, ni gestión del alcance, ni gestión de costos, porque no está, recién se termina de desarrollar el plan de proyecto en el planning, en la planificación. Bien. Y en la ejecución, ¿qué es lo que está? En los procesos core. En la ejecución está el análisis de calidad. Y todos participan, y ejecución y control contiene a todos. O sea que en todos tenemos que hacer la ejecución y control. Tanto en la integración, como en la gestión del alcance, como en el tiempo. O sea, todo esto hay que monitorearlo y controlarlo. En los costos, en la calidad. Ese es el significado de este usuario. Bien, ahora vemos las funciones facilitadoras. Acuérdense cuáles eran. El área de conocimiento de las funciones facilitadoras. Gestión de proyectos humanos. Gestión de comunicaciones. Gestión de riesgos y gestión de proveedores. Ninguno está dentro de los procesos, ninguno tiene proceso de iniciación. Tienen de planeamiento, de ejecución, de monitoreo y control, y solo la gestión de compras tiene el cierre de contrato. Porque eso, el que compró sabe lo que compró, y cuando se entrega el proyecto, es el que puede decir, cierro el contrato, porque ya está hecho, ya te pagué,
y abarca 3: planificación, ejecución y monitoreo y control. Monitoreo y control para todas. Si se hace una gestión, ya sea de recursos humanos, de comunicaciones, de riesgos y de compras, siempre se monitorea y controla. Bien. Entonces, para no cansarlos más, no voy a meterme en cada detalle, a menos que a ustedes les parezca que quieren que lo haga, que aguantan la concentración. Bueno, veamos uno. Veamos el de gestión de riesgos. No tiene ninguno, acuérdense que las funciones facilitadoras no contienen ningún proceso, no contienen proceso de iniciación. ¿Qué tiene cuál es la planificación que hay que hacer de los riesgos? ¿Qué se obtiene con la planificación? La planificación de los riesgos, lo primero. La identificación de los riesgos. Tengo que saber cuáles son. El análisis cualitativo de los riesgos. El análisis cuantitativo de los riesgos. Y la respuesta a los riesgos, ¿para qué? Para mitigarlos. ¿Está? Todo eso es la planificación de los riesgos. O sea que cuando hablamos del grupo de procesos de planificación, para el caso, cuando evaluemos los riesgos, vamos a tener que hacer todo esto. En la ejecución no hay nada, porque las tareas... A ver, ¿dónde? ¿Acá? Sí, a ver. No necesariamente, mira, me voy a fijar en el detalle del PMI. Pero sí, es posible. Pero no es igual, ¿viste? Porque se podría referir al control, monitoreo y control del riesgo de la gestión de compras o gestión de proveedores. Te lo debo, pero tenés razón. Lo voy a buscar y te lo aclaro. ¿Mm? Porque en realidad hay que hacer una planificación de las compras. Y esto... ¿Sabes cómo debe ser? Están al revés. ¿Ves que dice Contract Administration en monitoreo y control? Eso es en el planning. Intercambiado. Sí. Ahí, no sé si yo lo hice este cuadro, si las fuentes alguna de las referencias, pero están cambiados. Porque acá tiene que haber así como hay en todos, Risk Monitoring and Control, ¿ves? En el Project Risk, por ejemplo, acá también hay, en la gestión de compras, hay un control. Sí. Pero igual, te lo debo, déjamelo mirar mejor. Pero Contract Administration no debería estar en monitoreo y control, tendría que estar acá. En todo caso, lo que hay que decir es Procurement, Monitoring and Control, acá. Ahí hay algo que no está de todo bien. Bueno, César, te lo debo. Ahora sos Ignacio, viste que les dije, cada uno dígame quién habla. Identifíquense. Bien, Ignacio. Te lo debo. Bueno, algunas observaciones. Ya terminamos. Me falta poco. Actividades de control. Se refiere al control del proyecto, no al control del jefe. Lo opuesto a controlar un proyecto es tener un proyecto fuera de control. Por ejemplo,
¿Qué significa control? Elegir un ciclo de vida para proveer un esquema para el trabajo técnico. Decimos, ¿qué ciclo de vida elijo? Y de acuerdo al ciclo de vida, después el trabajo de los técnicos lo voy fijando. Gerenciar los cambios a los requerimientos para aceptar solo los necesarios. ¿Ven? Establecer estándares, cuando plantea el tema de cuánto se incrementa el tiempo y los costos, ahí se aceptan solo los necesarios. Cosa que el director de proyecto, que es el primero que los evalúa, lo dice también. Es una de las cosas que tiene que decir. Esto no es necesario porque ustedes lo pueden manejar de tal o cual forma. En una primera versión no es necesario. ¿Qué otra cosa de control? Estándares de diseño y codificación. Y disponer de un plan detallado de proyecto. Eso es lo que nos permite hacer un buen control. Como ejemplos, ¿no? Ejemplos. Otro punto es que, fíjense, la circunferencia gruesa es el PMBOK. Dentro del PMBOK están el conocimiento y la práctica de gestiones de proyectos generalmente aceptados. Tienen superposición con algunas otras áreas de management. Por ejemplo, con el conocimiento y práctica de management general, no de un proyecto en particular, sino de management. Yo siempre me acuerdo que una vez, hace ya muchos años, había un director de la selección, la persona que dirigía la selección de fútbol, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero era muy elogiado por tener muy buen management. Entonces un día, una vez, una empresa de software lo invitó a hablar en una charla de management. Y era una empresa de software, ¿eh? O sea que los conocimientos de management general que tenía esa persona, en realidad no era management general, era conocimiento y práctica del área de aplicación, para este caso. Era una persona que sabía del área de aplicación fútbol. Y acá podría estar un gerente general o un director general que sabe de gerenciamiento, pero que lo aplica a la dirección, al gerenciamiento general de toda la empresa. Tiene que conocer cómo se gerencia. Entonces, el sentido de este dibujo, de esta gráfica, es ver que todo lo que se refiere al conocimiento y práctica general del Project Management, que son generalmente aceptados, que eso es el PMBOK, tiene superposiciones con otras áreas de management. O sea que acá dentro del PMBOK hay cosas que son válidas también para el management general o para un área específica de aplicación. Por ejemplo, un área específica puede ser la ingeniería de software, que vamos a ir viendo algunas cosas específicas del área de aplicación de la ingeniería de software. Ese es el sentido de esta gráfica. Puntos clave de la clase. Un equipo de proyecto requiere múltiples áreas de experiencia. Un proyecto involucra conocimiento, por eso las áreas de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas. Un proyecto se ejecuta para satisfacer, exceder las necesidades y expectativas de los stakeholders. Un proyecto involucra 5 grupos clave de proceso: comienzo, planeamiento, ejecución, control y cierre. Y finalmente, las áreas de conocimiento del Project Management son integración, alcance, tiempo, costo, calidad. Alcance, tiempo, costo, calidad son funciones core, y recursos humanos, comunicación, riesgo, procurement son funciones facilitadoras. Y la integración es la gestión de todas estas áreas de conocimiento juntas. Bien. Acá tienen la referencia, ustedes pueden consultar en pmi.org.
se puede consultar más detalles. Y acá hay un libro que también se puede consultar. Pero todo lo referente al PMI está en el sitio.org. Y las versiones del PMI no se puede bajar directo. En general se pueden bajar mucho tiempo después que se las cobran. O sea, si yo quisiera ahora tener para dar la clase o tener la versión 7, tengo que ir y comprarla. Eso es una cosa que estoy gestionando con la facultad para que la compre la facultad, para tener la última versión siempre, que esté disponible para ustedes. Y para mí, para ustedes, para mí, para programar los cursos e ir actualizándolos. Bueno, como siempre, ustedes saben que uno puede pedir prestado algunas cosas, pero esa no es la gracia. Bueno, chicos, acá se terminó la clase. Cierro el presentar. Y para la próxima, la primera parte de la clase, ahora se las mando la clase, enseguida se las voy a mandar. Bueno, la primera parte de la próxima clase vamos a revisar estos conceptos. Yo les voy preguntando y ustedes me van contestando. Previo a eso, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, por si les quedan dudas cuando estudian. ¿Sí? Pero yo les reitero que estudien esto y entiéndanlo porque todo el curso es esto. Si esto no lo entienden, si no lo fijan, porque acá hay cuestiones también no solo de razonamiento, sino de memoria, acordarse. Si no lo recuerdan, les va a costar mucho recordar después, cuando estudiemos cada una de las 9 áreas de conocimiento. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta? No, nada. Nada. No, Bueno. profe, no. Bueno, entonces cerramos la clase. Nos vemos, profe.